Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? En esta oportunidad explicaremos la instalación del replicador de NinjaTrader 8 hacia CTrader. Este video se dividirá en tres partes. Primero, cómo configurar el replicador y utilizarlo para replicar desde una cuenta de NinjaTrader hacia una cuenta de CTrader. Luego, cómo replicar utilizando múltiples instrumentos al mismo tiempo. Y finalmente, cómo configurar la herramienta para replicar a múltiples cuentas de CTrader. Para configurar el replicador y utilizarlo para replicar de una cuenta de NinjaTrader hacia una cuenta de CTrader, primero debemos abrir la plataforma de NinjaTrader 8 y la plataforma de CTrader, ambas conectadas a los brokers o empresas de fondeo que vayamos a utilizar en cada una de ellas. Asegurémonos de que ambas plataformas estén conectadas a sus respectivas conexiones. Después, verifiquemos que estemos dentro de un espacio de trabajo en NinjaTrader 8. Para ello, dirígete a la pestaña Workspaces o Espacios de Trabajo. Si ves un reglón, como el que se muestra en el video, significa que ya estás dentro de un espacio de trabajo y por lo tanto no hay de qué preocuparse. Sin embargo, si no aparece ningún renglón, debes crear un espacio de trabajo para evitar que los cambios que hagamos en este video se borren. Recuerda que, si no estás dentro de un espacio de trabajo en NinjaTrader 8, la plataforma no guardará los cambios que realices y perderás toda la configuración. Por ello, solo si no estás ubicado en ningún espacio de trabajo dentro de NinjaTrader 8, crea uno antes de empezar. Ahora comenzaremos con la vinculación de las cuentas y los instrumentos. Para esta parte del video se espera que ya tengas instalado el replicador en ambas plataformas. Si aún no los tienes instalado, regresa al área de cliente de nuestra página web y sigue las indicaciones de instalación del producto que encontrarás allí. Para empezar con la vinculación de las cuentas, abre un gráfico del instrumento que quieres operar dentro de NinjaTrader 8. Si quieres operar más instrumentos, lo explicaremos a detalle más adelante, así que por el momento escoge solo uno. En el gráfico, haz clic derecho y accede a la sección Indicadores. Allí selecciona el indicador llamado NT8 to CTrader-padre. En la opción Padre, ingresa la cuenta que operarás en NinjaTrader 8 y en Conexión, elige una conexión que no hayas utilizado hasta el momento. Después, dirígete a CTrader y abre el gráfico del instrumento que abriste en NinjaTrader 8. Haz clic derecho sobre el gráfico y selecciona la opción Indicadores. Dentro de la ventana que se abrirá, selecciona en la columna izquierda CBOTs y haz doble clic sobre el bot llamado NT8 to CTrader-esclavo. Aquí verás tres únicos y sencillos parámetros. El primero, llamado lotes por contrato. Este parámetro le indicará al replicador cuántos lotes deberá ingresar en la cuenta esclava por cada contrato que se ingrese en NinjaTrader. En este caso, está predeterminado en 0.1, lo que significa que cada contrato que ingreses en NinjaTrader hará que se ingrese 0.1 lotes en CTrader. Bajo ese mismo criterio, si ingresas dos contratos en NinjaTrader, en CTrader ingresará 0.2 lotes. Si ingresas 3 contratos, ingresarás 0.3 lotes, y así sucesivamente. Puedes cambiar esta relación por el monto en lotes que desees. Por ejemplo, si quieres que cada contrato en NinjaTrader sea equivalente a 0.5 lotes en CTrader, cámbialo y de esa manera, cuando ingreses un contrato en NinjaTrader 8, ingresarás 0.5 lotes en CTrader. Cuando ingreses dos contratos, ingresarás un lote completo, y así sucesivamente. Por otro lado, en el parámetro llamado conexión, debes colocar la misma conexión que colocaste en el indicador padre de NinjaTrader 8, para el instrumento en cuestión. En ese caso, el indicador padre del SP500 tenía conexión 1, por lo tanto, en CTrader también colocaremos conexión 1. Por último, está el parámetro de tipo de replicación, en donde tenemos dos opciones, normal y contrario. Siempre debemos utilizar la opción normal. Únicamente selecciona contrario
Si lo que deseas es que las operaciones en CTrader ingresen inversamente a lo que realices en NinjaTrader. Por ejemplo, puedes utilizar contrario si lo que deseas es que al ingresar en compra en NinjaTrader se ingrese en venta en CTrader, o viceversa, si ingresas en venta en NinjaTrader se ingrese en compra en CTrader. Caso contrario, por favor mantente en el tipo de replicación normal. Finalmente, haz clic en el botón Añadir al gráfico para añadir el esclavo a CTrader. Hay una consideración importante que debes tener en cuenta. Tanto el indicador padre como el indicador esclavo solo pueden estar ubicados en un gráfico de un instrumento específico. Por ejemplo, si estás operando en un gráfico de 1 minuto y también uno de 5 minutos, este indicador debe ir solo en uno de los dos. El hecho de que no lo coloques en ambos no quiere decir que no puedas operar en el gráfico que no lo tenga. Puedes operar en cualquier gráfico del instrumento de cualquier temporalidad o estilo de gráfico, pero es necesario que el indicador solo esté ubicado en uno de ellos, ya que colocarlo en ambos generaría una señal duplicada. Debes tener en cuenta esto tanto para NinjaTrader como para CTrader. No repetir los indicadores en más de un gráfico del mismo instrumento. Finalmente, cuando todo esté listo, haz clic en el botón Empezar del indicador esclavo en CTrader. Algo muy importante que tienes que saber es que, a diferencia de NinjaTrader, si cierras CTrader y lo vuelves a abrir, verás que el indicador esclavo siempre se apagará de forma inmediata. Eso significa que, cada vez que quieras comenzar a operar con el replicador, necesitarás encender el indicador esclavo. Sin embargo, esto es bastante incómodo, por lo que si deseas que al abrir CTrader el esclavo siempre inicie de forma automática, necesitarás seguir los siguientes pasos adicionales dentro de CTrader. En la barra lateral izquierda, en la parte inferior, haz clic sobre Ajustes, que tiene un símbolo de herramienta o tuerca. Luego haz clic en la opción Startup o Puesta en marcha, que tiene un símbolo de encendido, y selecciona Múltiples perfiles. Esta opción no solo ayudará a que se inicie de forma automática el replicador, sino que también permitirá replicar a múltiples cuentas de CTrader, como veremos más adelante. Después, haz clic en la opción Algo, identificada con un símbolo de robot. Busca la sección CBOT Auto Start y activa el checkbox. A partir de ese momento, el replicador comenzará a funcionar de forma inmediata siempre que abras CTrader. A continuación realizaremos una prueba. Ahora, es importante entender un detalle crucial. Debido a que el mercado de CFDs se mueve en pips, a diferencia del mercado de futuros que se mueve en ticks, seguramente habrás notado en alguna oportunidad que el movimiento de los precios es similar, pero no idéntico. En ciertas ocasiones incluso, los precios en los que fluctúa el mercado de futuros son totalmente diferentes a los precios en los que fluctúa el mercado de CFDs. Por lo tanto, no será posible trasladar órdenes limitadas, ya que éstas serían enviadas a los precios del mercado de futuros hacia CFDs, donde posiblemente el precio se encuentre en otros valores. De hacerlo, lo único que se conseguiría sería colocar dichas órdenes en precios inadecuados dentro del mercado de CFDs, debido a esta diferencia que estamos comentando. Por esta razón, el replicador funciona como un diseño llamado Market Edition. Esto significa que, cuando utilicemos órdenes limitadas en NinjaTrader 8, o órdenes de target, o órdenes de stop, estas no se visualizarán en CTrader. Sin embargo, cuando el mercado toque y ejecute la orden limitada en NinjaTrader, el replicador enviará de inmediato una orden a mercado equivalente a CTrader, en ese mismo punto para que se ejecute, lo que resultará en los mismos resultados.
Si deseas añadir otro instrumento para replicar, el procedimiento es sencillo. Simplemente crea un padre en el gráfico del otro instrumento que quieras operar dentro de NinjaTrader 8, pero utilizando una conexión diferente a la que ya usaste para el primer instrumento. En CTrader, realiza este mismo procedimiento para el esclavo utilizando esa nueva conexión que utilizaste en NinjaTrader 8, en un gráfico del nuevo instrumento. Ahora, podemos operar ambos instrumentos al mismo tiempo si así lo deseamos. Veamos una demostración. Finalmente, si deseas aprender cómo replicar a varias cuentas de CTrader al mismo tiempo, debes seguir los siguientes pasos. Primero, ingresa a brunomesa.com. Luego, ingresa al área de clientes y dentro del área de clientes ingresa a los tutoriales de instalación del replicador de NinjaTrader 8 hacia CTrader. Allí encontrarás el tutorial correspondiente para replicar hacia varias cuentas de CTrader al mismo tiempo. Cualquier duda que les surja pueden dejarla en los comentarios o contactarse directamente conmigo a través de las redes sociales que encontrarán en brunomesa.com. Buen día, traders.